en los últimos años en la vía campesina, el tema de la agroecología ha ido creciendo de importancia, de prioridad para las organizaciones. Si hace una década, 2 décadas, para la mayoría de las organizaciones no era prioridad, hoy día podemos decir que es prioridad para casi todas. Eso tiene que ver con algunos factores como la creciente preocupación por el cuidado y la convivencia con la madre tierra, por el hecho de que los insumos químicos han subido mucho de precio, hay más preocupación por producir alimentos sanos, las fuerzas del mercado han impactado mucho a las familias campesinas y con la agroecología se construye una autonomía, por lo menos parcial, del mercado. Es no querer reproducir el modelo dominante del agronegocio, más bien desafiar ese modelo con prácticas diferentes, prácticas de resistencia, de lucha, de construcción de autonomía, de rescate de cultura campesina. Todo eso se ha juntado para que la agroecología sea, y también las semillas campesinas, sea un tema muy importante en este momento en Vía Campesina. A raíz de eso, se ha creado un proceso, se está construyendo un proceso sobre todo de intercambio de formación en agroecología a nivel internacional, a nivel global y en las diferentes regiones y continentes de Vía Campesina. Todo para facilitar desde la Vía Campesina Internacional que las organizaciones nacionales se fortalezcan en su capacidad de desarrollar procesos formativos y procesos territoriales en agroecología, para tratar de llegar a un entendimiento común sobre qué es la agroecología para los movimientos sociales, para las organizaciones campesinas, y que ese algo es distinto de la visión que puede tener de la agroecología una universidad o una ONG o la industria orgánica o la FAO o el Banco Mundial. Y como de repente la agroecología se puso de moda y se quiere aprovechar, digamos, Monsanto para decir que es agroecológico, o la FAO para decir que es agroecológico, o el Banco Mundial para decir que es agroecológico, viene siendo ahora importante para la Vía Campesina defender a la agroecología como una herencia, un patrimonio de los pueblos rurales que estamos dispuestos a defender y que no está en venta. Bueno, a raíz de este proceso también se han generado procesos más específicos, educativos, formativos y procesos territoriales. Los procesos educativos consisten en muchos casos de escuelas campesinas de agroecología. Hay más de 40 en el mundo ahora, en la Vía Campesina, en las diferentes regiones y continentes. Hemos visto que los procesos educativos tiene que ver con la formación de jóvenes, hijas y hijos de familias campesinas, de familias indígenas, de familias de trabajadores rurales, como técnicos militantes en agroecología y con formación política para que sean ellos cuadros de las organizaciones, dirigentes futuros de las organizaciones, y también que juegan un papel importante en los procesos de agroecología. También otro tipo de proceso educativo son las escuelas que dan cursos de capacitaciones técnicas en agroecología, en diferentes prácticas como composta, biopreparados, cultivos asociados, conservación de suelo, etc. Por otro lado, hemos visto que tenemos procesos territoriales. Un proceso territorial es un proceso que busca diseminar la agroecología, la transformación de los sistemas productivos de las familias campesinas en una escala territorial, llevar la agroecología a escala. Y en esto hemos visto que los movimientos sociales y las organizaciones campesinas nacionales tienen grandes ventajas en cuanto a poder abarcar un territorio muy grande comparado con pequeñas ONGs o pequeñas organizaciones locales. Y hemos visto muchos casos como Cuba con campesino a campesino, como la India con el movimiento de agricultura natural de presupuesto cero, como las mujeres coreanas con la defensa de la semilla criolla de parte de todas las mujeres campesinas del país, como el caso de la organización campesina en Zimbabue que promovió a través de la ocupación de tierra una reforma agraria nacional y ahora está promoviendo una transición agroecológica, que los movimientos sociales y las organizaciones campesinas pueden lograr cambios que abarcan mayores espacios territoriales que las organizaciones o ONGs pequeñas. Pero ya que tenemos esta experiencia de una serie de escuelas de agroecología y procesos,
durante los últimos 10 años en Vía Campesina y hay toda una nueva camada de procesos y escuelas que emergen. Hemos visto que vale la pena hacer un corte, una pausa en el proceso y evaluar lo que hemos aprendido hasta ahora, lecciones, errores, aciertos que nos podían nutrir con ideas, los nuevos procesos que están surgiendo. Entonces, la idea es que la experiencia de las 40 escuelas que ya existen sea un insumo para estos nuevos procesos. Ahora, si vemos la experiencia, por ejemplo, de las escuelas de agroecología, las escuelas campesinas, podemos ver que a grandes rasgos hemos tenido experiencia con 3 tipos de escuelas. Escuelas netamente enfocadas en capacitación técnica, escuelas netamente enfocado en la educación más o menos formal, escuelas que dan bachillerato en agroecología o que dan curso de técnico medio, técnico superior en agroecología o cursos que dan hasta título de ingeniero en agroecología. Y tenemos otro tipo de escuela como por ejemplo la Escuela de Capacitación Campesina Niceto Pérez de la NAP, donde estamos aquí ahora en Cuba, que se ha ido cambiando de enfoque, pero más y más hacia directamente apoyar a un proceso territorial que en el caso de Cuba es campesino a campesino. Apoyar el proceso diseñando sus espacios de formación específicamente para los diferentes actores que cumplan diferentes roles en la construcción de un movimiento de campesino a campesino. Por ejemplo, tienen cursos especializados para campesinos y campesinas promotores, para facilitadores, para coordinadores, para cuadros y dirigentes de la organización, para que en su quehacer organizativa promuevan el movimiento y no frenen el movimiento, y también de sensibilización para funcionarios públicos que también tienen en sus manos la posibilidad de apoyar o de impedir el movimiento. Ya hemos visto que hay bondades y hay debilidades de estas diferentes escuelas, tipos de escuelas. Por ejemplo, las escuelas que solo dan capacitación técnica, pero no vinculada con un proceso territorial de proceso social de multiplicación y socialización de conocimientos, en el mejor de los casos, generan casos aislados de familias que adoptan prácticas alternativas, pero no generan procesos de protagonismo campesino. También en el caso de las escuelas que se dedican a la educación formal de juventud, por un lado tienen algo muy positivo, que es que ofrecen unas oportunidades educativas que no han existido en el campo, para la juventud en el campo. Y las pocas oportunidades educativas que han existido en el pasado, en lugar de fortalecer a las organizaciones y a las comunidades, más bien han enseñado menosprecio por ser campesino, por ser indígena, y han alentado al éxodo rural o han enseñado prácticas no adecuadas como las que son de la Revolución Verde. Entonces, estas escuelas ofrecen no solamente oportunidades educativas para personas que normalmente no tienen acceso a la educación formal, sino también es una educación diferente que enseña el orgullo de ser campesino, de ser indígena, y que forman a las personas para que se queden en el campo, para que se queden para fortalecer a las organizaciones y los movimientos sociales como cuadros técnicos militantes en agroecología y también como cuadros políticos a la organización. Sin embargo, hay una debilidad, y la debilidad es que estos jóvenes son muy buenos cuadros para las organizaciones, pero no han tenido el mismo grado de impacto positivo en la diseminación directa de la agroecología con la base campesina. Y es por una razón fundamental, que es que la mayoría de la base campesina de los países es una base que se está envejeciendo. Por ejemplo, donde yo vivo, la edad promedio oscila por los 60 años. Son campesinos y campesinas con más de 40 años, en el caso de México, de sembrar lo que se llama la milpa, el sistema tradicional campesino, y llega un joven o como se dice en México, una jovena de 17, 18 años, recién egresado con su título de técnico medio, a decirle cómo sembrar la milpa, pero el señor o la señora ya tiene 40 años de experiencia y es difícil que tomen muy en serio lo que dice ese joven. Entonces se ha visto que el joven como técnico
no es la mejor elección para que sea el promotor directo de agroecología. Más bien debemos pensar en las escuelas cómo formar esa juventud, no para que sean los promotores, sino para que sean los facilitadores. Que los promotores sean campesinos y campesinas con grandes experiencias positivas, que sean ellos los maestros y maestras que enseñen esas prácticas a otros campesinos y que sus propias parcelas sean sus aulas. Y todo en base a las visitas de intercambio con otros campesinos, pero que esa juventud formada en la escuela debe ser los capaces de organizar todo ese proceso, facilitar todo ese proceso de intercambio. Pero estamos viendo que en la mayoría de los países se necesitan realmente las cosas que ofrecen los últimos dos tipos de escuelas. Se necesitan oportunidades educativas, se tiene que formar la juventud como los futuros cuadros militantes y dirigentes de las organizaciones, pero también se tiene que generar procesos territoriales tipo campesino a campesino, comunidad a comunidad o otras formas de procesos territoriales. Entonces hay algunas ideas en algunos de los grupos que están formulando los planes para las nuevas escuelas de combinar estas cosas. Entonces que una escuela tenga, por un lado, el papel de formar jóvenes, puede ser un bachillerato en agroecología, puede ser un curso de técnico superior en agroecología, un curso de licenciatura de ingeniero agrónomo en la escuela, pero que el equipo de la escuela haga un mapeo de la zona que rodea la escuela, identifica a las familias campesinas que ya desde antes están practicando la agroecología o la agricultura ecológica y que tienen cosas importantes que pueden ser enseñadas a otras familias, porque toda zona en el mundo tiene algunos que ya practican esas cosas, generalmente tachado de locos, pero siempre hay, que siempre siembran como sembraban los abuelos o que están innovando nuevas prácticas que son promotores potenciales de procesos de campesino a campesino. Así que esa escuela, además de formar a la juventud, identifica a estos productores, los trae a la escuela, les dan elementos de educación popular para que puedan ser promotores para iniciar un proceso de campesino a campesino y también van a ser grandes maestros y maestras para esta misma juventud en la escuela que pueden salir del aula de clases e ir a la aula en la finca que va a dar el maestro fulano experto en compost o biopreparados o conservación de suelos. De tal manera que a la vez la escuela forma a los jóvenes para ser facilitadores de procesos territoriales, pero a la vez la misma escuela se convierte en un epicentro de un proceso de campesino a campesino que se genera como casi una forma de espiral de la escuela hacia afuera en el territorio. Y ese proceso que se esté generando de campesino a campesino también sirve un espacio formativo para esa juventud que se está formando para ser facilitadores de procesos. Así que en la vía campesina estamos compartiendo experiencias, sacando balances, haciendo evaluaciones colectivas y tratando de aprender de nuestras experiencias, socializar esos aprendizajes. Nunca en vía campesina vamos a tener un solo modelo de hacer una escuela o de hacer un proceso territorial. Cada espacio es diferente, cada cultura es diferente, cada organización es diferente. Sin embargo, aprender de esas experiencias sirve como insumos para las discusiones que están ocurriendo ahora en los diferentes espacios para lanzar esos diferentes procesos de escuelas campesinas de agroecología, de procesos territoriales. Y finalmente podemos decir que ahora que tenemos 40 escuelas y vamos a tener más, está volviendo a ser ahora una prioridad en el nuevo plan de trabajo de Vía Campesina, crear una red entre todas estas escuelas campesinas de agroecología, de los tres tipos de escuela y los tipos que pueden existir en el futuro, porque tienen cierta permanencia en el territorio y pueden servirnos como puntos focales para los procesos de intercambio, para los procesos de mapeo, identificación y sistematización de experiencias, produciendo un conocimiento colectivo muy rico.
pueden también servir para generar campañas frente a la opinión pública utilizando la evidencia de estos estudios de cómo sí funciona la agroecología campesina para alimentar a la población con alimentos sanos, para mitigar el cambio climático y para muchas cosas más. Entonces, en los próximos 5 años estamos viendo a estas escuelas de agroecología y esta red que queremos crear entre las escuelas de agroecología como un recurso fundamental para llevar adelante todo el proceso de agroecología y también de semillas campesinas y semillas criollas de la vía campesina en los 5 continentes.